tardes. Willy, habla. Marcelo, los mercados están, yo te diría, en calma, en una tregua, tanto a nivel local como a nivel internacional. Hoy se conoce el famoso dato semanal de los pedidos de subsidio de desempleo en Estados Unidos, que, bueno, por supuesto vienen siendo gigantescos, se calculan 2 millones de personas, pero va a ser importante mirar, comparando con cómo vienen las semanas anteriores, porque, bueno, siempre los mercados miran para adelante y, en definitiva, de lo que se trata ahora saber es si este desconfinamiento o la flexibilización parcial de las cuarentenas, especialmente en el mundo desarrollado, van a generar algún grado de recuperación económica, y por eso es importante mirar el dato de desempleo hoy en Estados Unidos. Y los mercados están allí esperando. Obviamente no hay buenas noticias en la tensión entre Estados Unidos y China, pero te diría que hoy me parece que está privando más esta idea de tratar de ser optimistas y esperar que la normalidad vuelva lo antes posible. Las bolsas a nivel internacional han seguido subiendo, los futuros en Wall Street a esta hora están levemente para arriba, el petróleo siguió sostenido. Bueno, y lo de las acciones de YPF, Marcelo, no digan que no avisé cuando valía $3.50. Todos los días una fiesta. Ayer 7% las acciones de YPF en Wall Street, $5.28, es obvio que estaban regaladas, pero bueno, los mercados suponen que la figura de Miguel Galucho está en ascenso y que eso además le va a dar seguramente algún grado de garantía a YPF para el futuro, y allí entonces se están poniendo algunas monedas, por ahora te digo, con gran alegría. El dólar se mantuvo estable, en general ayer, te diría que se llegó a una especie de equilibrio, esperando por supuesto las noticias sobre la deuda. Está confirmado de que Argentina va a mejorar la oferta, pero no se sabe cuándo. Y claro, lo importante es que uno supone a esta altura del partido, aprendiendo de la primera experiencia, que fue muy negativa para Argentina, que esta vez primero se va a conversar con los acreedores, se va a tratar de llegar al acuerdo, y una vez que esté el acuerdo se va a presentar justamente la oferta. Parecería que todavía las diferencias en plata son importantes, entonces ya casi te diría se descuenta, Marcelo, que esa fecha del 2 de junio, que fue postergada originalmente, se va a volver a postergar, tal vez para el 10 de junio, ¿no? Medio como con las cuarentenas. Lo concreto es que ayer el blue se desinfló un poquito, terminó operando entre 125 y 127 pesos, 111 el contado con liquidación y 106 pesitos el dólar bolsa. Por eso te diría, Marcelo, que el dólar está entonces estabilizado después del fuerte salto que pegó las semanas pasadas. Sí se conocieron datos de actividad económica, por supuesto muy preocupantes, como diría el profe de Pablo, ya son cuestiones que se sabían, pero cuando aparecen los números, ¿qué pasó esta vez? Bueno, apareció el dato, el número de actividad económica, no solamente actividad industrial, del estudio de Orlando Ferreres. Había informado el viernes el estudio de Ferreres actividad industrial, ayer informó actividad económica en abril, Marcelo, para ponerse a llorar, ¿no? 19% en promedio la caída, con algunas caídas nunca vistas en la serie histórica, ¿no? Construcción 57%, manufacturas 27%, el comercio cayó 23% año contra año, y ya en abril del año pasado estaba bastante cascoteada, recordemos, la economía argentina, en el marco de la campaña electoral, obviamente la creciente devaluación, las tensiones políticas en ese momento, así que aún comparando contra un mal momento del año pasado, los números realmente de la actividad económica son dramáticos, y esto retoma lo que hablábamos con Daniel Artana, la recaudación va resintiéndose cada vez más, y ya todos los municipios le han estado de alguna manera comunicando a los gobernadores y también a nivel nacional que nadie tiene plata para pagar los aguinaldos. Por supuesto, en el sector privado, olvídate, pero el problema ahora también es en el sector público, con la cual la emisión monetaria de alguna manera que va a haber que administrar va a ser muy complicada. Bueno, ya el gobierno encontró desde luego
un relato. Ayer el presidente dijo que en realidad el daño económico lo hizo la pandemia, la culpa de la crisis económica es del virus. Es obvio que la pandemia golpeó fuertísimamente la economía, pero tampoco el gobierno pudo recomponer la confianza, y eso me parece que es lo que está generando mucha preocupación. Dicen que se está empezando a escribir el proyecto de ley inspirado en el tuit de Fernanda Vallejos. Recordemos que en realidad el tuit de Fernanda Vallejos fue como una expresión de deseos. Ya que pagamos los sueldos de las empresas, nos quedamos con las empresas. Muchos contribuyentes están pensando, Marcelo, ya que los impuestos son tan impresionantes, ¿qué parte del Estado nos va a otorgar a los contribuyentes el Instituto Patria? Yo me anoto con el despacho del presidente del Banco Nación, por ejemplo. Ah, lindo, yo lo conozco, sí. Uno de los lugares más lindos, obviamente, sí. del sector público. Pero sí, bueno, sí, Marcelo, lo conozco bien, he estado ahí en varias oportunidades. Sí. El mejor despacho de la Argentina, el despacho del presidente del Es Banco más, se ha Nación. dicho alguna vez que ahí debiera estar el despacho del presidente. Del presidente de la Nación, bueno, claro. Claro, ¿cómo porque no? el despacho del presidente de la Nación, que también tuve oportunidad de conocerlo con varios presidentes, es horrible. Sí, es un poquito pequeño, sí. Sí, es horrible, es feo, es irregular, demasiado rectangular, como asimétrico. Bueno, en su momento, el ministro de Economía, el entonces ministro Domingo Cavallo, en la época del superministro Cavallo, quiso mudar el despacho del Palacio de Hacienda al Banco Nación, ¿no? Y le habrán sacado corriendo, claro. Extraordinaria. Claro, es más, vos sabés que uno ingresa al despacho presidencial, me ha tocado estar ahí con muchos presidentes, por una especie de pasillo amplio, y en la puerta, que es una puerta vidriaria, están parados los dos granaderos, ¿no es cierto? Mirá. Pero si vos entrás por la jefatura de gabinete, que está conectada con el despacho presidencial, entrás por unos pasilluscos horripilantes, ¿no? Sí, es un laberinto. Laberinto, una cosa laberíntica, sí. Claro, el Banco Nación es un edificio mucho más importante, ¿no? Sí. Bueno, yo Así voto que, porque bueno, Alberto Fernández vaya a trabajar al Banco Nación, mirá. Lo importante, ese no, nos lo quedamos los contribuyentes, Marcelo. Ah, ok. Si el gobierno dice que paga los sueldos de las empresas, se queda con las empresas, ¿cuánto se tienen que quedar los contribuyentes con todos los impuestos que han pagado y van a pagar? Lo importante, Marcelo, es que, más allá de la broma, la realidad es que el proyecto de ley parecería que se está empezando a pensar, va a tener que ver con el rescate de paquetes accionarios de las empresas, y todo esto, cuidado Marcelo, que acordate que yo te conté que se viene una discusión sobre, bueno, qué va a pasar con las deudas entre los acreedores y los deudores privados, es decir, hay ya 11 proyectos de ley que están en el Congreso para tratar de facilitar incluso una salida para las pymes, para facilitar los acuerdos entre acreedores y deudores por lo que venga después de la pandemia. Y atención, Marcelo, que se tienen que definir algunas oportunidades importantes, ¿eh? Hay que ver quién se queda con Vicentín, la cerealera más importante de la Argentina. Ahí define el Banco Nación. Ya se resolvió el tema Garbarino, se está por resolver la cuestión de Oca, Walmart está en venta, en fin. Hay, Marcelo, una actividad muy fuerte donde el Estado evidentemente va a tener mucha fuerza y mucha decisión a ver quién se queda con las empresas después de la tierra arrasada, por supuesto, que trajo la pandemia, ¿no? Gracias, Willy.